Programa Lima Aprende Digital de la Municipalidad de Lima. Le doy la cordial bienvenida a todos los asistentes el día de hoy. El día de hoy, como saben, tenemos a Plácido Luna, quien va a estar hablando sobre el tema de diseño de la experiencia del usuario interno en la empresa actual. Pero antes vamos a esperar unos 3 minutos a las 3:03 para darle chance a algunas personas que puedan ingresar, que de repente recién han visto el enlace. Bien, esta sesión está siendo grabada, así que ya posteriormente vamos a estar brindándoles el material. ¿Sí? Iniciamos en un par de minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos para todos, gracias Luis, gracias a todos por estar por acá. Así que bueno, la bienvenida mientras estamos aquí preparando los materiales. Bueno, como ven ahí se nos rayó la pantallita compartida, vamos a cancelarlo un segundito y a reiniciar, a ver qué está pasando. Hoy vamos a tener una reunión de introducción a lo que es el diseño de experiencia de usuario en general y a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar algunas otras actividades. Así que bueno, los 3 minutitos que nos piden de la municipalidad para estar en contacto con todos. Vamos en segunditos, ya estamos comenzando la reunión. Bien, les voy contando, vamos a saludarlos a cada uno de ustedes. En este momento son 86 personas acá en Zoom. Está Adrián, Alex, Alison, Summer, Ana, Andrea, Angie, Camila, Carla, Carlos, Carmen, Carol, César, Charito, Charo, Cristian Asto, bienvenido Cristian, Cintia, Cristian Sandro, Danica, Dante, Diana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la cámara. Dante Guerra, Diana Urteaga, Diego Tam, Edgar Ramos, saludos. Edith Alexandra, Edu Trujillo, ¿cómo estás Edu? Bienvenido. Bueno, Luis que está por ahí, Fernando Eric Rojas, Francis, Gisbeli Contreras, ¿cómo estás Gisbeli? Glorieta, Graciela Torres, Greg, Harold, ¿cómo estás? Irena, Irma Cristina, Janet, Jesús, Joaquín, John Garro, Jorge Monge, Jorge Armando Moncada, José Echevarría, José Manuel, Jocelyn, Juan Ramos, Julio Bramendi, ¿cómo estás Julio? Karen, Karina Hurtado, Carla, Catherine Alvarado, Laura Palomino, Leonard Moraga, Liliana, Luis Vila, Lisbeth, Lourdes, Luis Ángel, Mayra, Margarita, Miguel Torres, Mirta, Pablo, ¿cómo estás Pablo? Patricia González, Roxana, Sandra, Shirley, Sofía, Sol, Stacy, Sil, Tito, Victoria, Vivian, Wilber, Yanela, Said, Sinalis, Zoila y Diomar. Así que bueno, saludados todas y todas. Un gusto estar por aquí. Ahora sí, ya después solucionaremos el tema. Pido disculpas así oficialmente con lo que está pasando con YouTube, que no sé qué pasó. Hace cuestión de una hora se transmitió sin problema. Así que bueno, muchas gracias Pablo por los elogios por ahí. Y reconocimiento, bueno, si es así, muchísimas gracias Pablo. Así que bueno, estamos avanzando con nuestro curso. La idea de la reunión de hoy es tratar sobre el diseño de la experiencia del usuario interno. ¿Por qué? Porque sobre todo vamos, no, gracias a ti Carla, sobre todo vamos a centrarnos en las diferencias que existen entre lo que es el diseño de experiencia de usuario, el diseño de interacción y el diseño de interfaces gráficas o interfaces de usuario en esta primera instancia, en la sesión de hoy. Y vamos a ir acercándonos entre el final de esta reunión y la próxima que tengamos el día jueves, vamos a ir afinando para centrarnos específicamente en el usuario interno de la en una empresa, ¿no? En una empresa actual y en las empresas en general. La idea de poder desvincular lo que es el diseño de experiencia de usuario con lo digital, porque no sé si les ha pasado que muchas veces, inclusive en propuestas de trabajo, aparecen
diseñador UX UI, como que siempre están de la mano una cosa con la otra, o el desarrollo de interfaces de usuario y el desarrollo de experiencia de usuarios como la misma cosa o cosas que se confunden y tendemos a perder de vista de qué trata una cosa y la otra, cuando en realidad son disciplinas que en algún área están relacionadas, pero en lo que es la actividad humana en general pueden estar totalmente desvinculadas, puede no existir ningún tipo de diseño de interfase de usuario y estar enfocados 100% en lo que es el diseño de la experiencia del usuario. En general, ¿a qué se hace relación o con qué se vincula la experiencia de usuario? Bueno, esas definiciones las vamos a ver a partir de ahora. Vamos a empezar primero que nada con lo que son los objetivos del taller. Yo voy a deshabilitar la camarita mía para centrarnos en los contenidos. Y ahí podemos ver que yo les hice una serie de planteos. En primer lugar, como objetivo del taller de la reunión de hoy y la reunión del próximo jueves, está entender los conceptos relacionados al diseño de la experiencia de usuario, más allá del usuario final de una empresa. ¿Qué significa esto? Aún para quienes estén acostumbrados a manejar lo que es el diseño de experiencia de usuario, nosotros tenemos que saber diferenciar claramente lo que es el diseño de la experiencia de usuario para el usuario final, que es lo que nosotros solemos, en lo que nosotros solemos trabajar, centrándonos en el consumidor muchas veces, confundiéndose lo que es el usuario con el consumidor. En nuestro caso vamos a ir derivándonos de a poquitito desde el usuario general, desde lo que es el diseño de experiencia de usuario en general, hacia lo que es el diseño de la experiencia del usuario interno. Vamos a entender ahora qué es eso. De esa manera vamos a ver algunas herramientas para ir trabajando. Vamos a trabajar con algunas dinámicas grupales para darle un poco más de dinamismo a todo esto. Y vamos a entender a medida que aprendamos o que pongamos, vamos a ir trabajando con algunas herramientas adicionales. Entre esas definiciones y conceptos que vamos a trabajar, vamos a comenzar con algunas definiciones básicas, entendiendo lo que es el diseño de la experiencia del usuario, entendiendo lo que es el diseño de interacción, lo que son las interfaces de usuario, y a pesar de que en este caso hablamos de interfase de usuario, lo vamos a utilizar solamente como trampolín para poder entender lo que son las interfaces en general. O sea, vamos a tratar de entender cómo a partir de lo que nosotros entendemos por interfaz de usuario o interfaz gráfica de usuario, vamos a entender hacia dónde vamos cuando necesitamos comprender lo que pasa con el usuario interno de una empresa. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el diseño centrado en el usuario de Donald Norman, muy básicamente, pero es un concepto sencillo pero fundamental. Así como también vamos a hablar del esquema del doble diamante, que es un esquema en el que se dan dos procesos de divergencias y convergencias simultáneamente, ¿no? Secuencialmente. Vamos a hablar de los beneficios y algunos tableros, los beneficios de mejorar la experiencia del usuario y algunos tableros que nos permitan avanzar con la definición de esos parámetros. Así vamos a hablar de la matriz de empatía, la matriz de la propuesta de valor y del User Person Canvas, que en realidad debí ponerlo primero, pero bueno, de estos tres vamos a hablar hoy. En la próxima reunión ya estaremos hablando sobre otros Canvas relacionados al diseño de la experiencia del usuario de forma un poco más profunda aún. La dinámica que yo les propongo es la siguiente. Yo, como ven, tengo el chat, siempre trato de saludar a quienes participan de las reuniones o de las clases, porque me parece que eso es lo que convierte a una persona de un número en una lista a un usuario, o más que un usuario, una persona que trae detrás de un nombre, ¿no? De Sol María, de Patricia, etc. Entonces, la idea es trabajar sobre un esquema expositivo y participativo. ¿Qué sería la parte del esquema participativo? Bueno, la parte expositiva, bueno, es lo que estoy haciendo yo. Empezar a exponer un poco lo que va a ser la dinámica, cuáles van a ser los temas a tratar, etcétera. Pero después vamos a ir pasando poco a poco a un esquema más participativo. Como dice ahí, donde ustedes puedan plantear sus dudas, donde puedan plantear sus discrepancias, son importantísimas en toda relación humana el planteo de discrepancias o aspectos divergentes, digamos, o que no tenemos coincidencia,
¿Por qué? Porque a partir de eso, de una forma planteada, constructiva y con un objetivo, es donde se produce el crecimiento humano, ¿no? Sin discrepancias estaríamos siempre en el mismo lugar. Si todos estuviésemos de acuerdo en todas las cosas, desde el origen de la humanidad hasta ahora estaríamos parados exactamente en el mismo lugar. Entonces, yo por ahí les puse que vamos a utilizar algunos medios disponibles. Entonces les comento que durante el taller vamos a trabajar con algunas herramientas para poder generar un poco más de interacción entre nosotros. Esas herramientas van a ser varias. Vamos a trabajar con Notion y vamos a trabajar con Telegram y Mentimeter, entre otras herramientas. De esa manera voy a empezar a compartirles los primeros materiales para que nosotros vayamos interactuando y generando algún tipo de interacción grupal. ¿Sí? Vamos a trabajar con Notion, que es una herramienta a la que les recomiendo hacerse una cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a permitir generar algunos tipos de interacciones mejoradas, ¿no? Vamos a trabajar con algunas posibilidades que de momento no tendríamos sin el uso de estas herramientas específicas. Entonces voy a cancelar nuevamente la camarita y vamos a comenzar con algunas definiciones previas. ¿Cuáles serían las herramientas que vamos a utilizar? Bien, ir actualizando conocimientos, y este tema no lo había visto. Perfecto, Jocelyn. Mientras escriben, yo soy emprendedora, creé mi empresa, quiero vincular servicios. Perfecto, eso es. Jesús, las herramientas que vamos a trabajar hoy, actualizarme con más conocimientos. Perfecto. Las herramientas que vamos a trabajar hoy, yo le voy respondiendo a Jesús mientras, bueno, en usos normales, para uso nuestro de interacción, vamos a trabajar en principio con Notion hoy. Perfecto. Y lo que vamos a empezar a ver ahora son algunas definiciones, Jesús, para poder entender primero qué es el diseño de la experiencia de usuario y ya luego sí colocarnos de lleno con las primeras herramientas. Las herramientas que vamos a ver hoy, esto le estoy respondiendo a Jesús, pero para todos, son específicamente el Canvas de diseño de personas, la matriz de empatía y la matriz de propuesta de valor. Sobre esos trabajos que yo les voy a les voy a pedir que hagan algunos trabajos ustedes también entre hoy y el día jueves, vamos a estar incorporando nuevas herramientas el próximo jueves. De nada, Jesús. Y ya el jueves vamos a trabajar específicamente en aspectos relacionados al usuario interno de una organización. Mayra, la definición de Canvas. Bueno, Canvas sería como un tablero, ¿no? El Canvas sería como el lienzo. Sí, hay muchos puntos no, de nada, Mayra. Hay muchos puntos que vamos a ir poco a poco abordando. Tendríamos que ir de a poco para no saltearnos temas, pero sí vamos a ir por ese lado y vamos a entender cuáles son los aspectos fundamentales que vamos a necesitar tratar en ese sentido, Jean. Si no llego a hablar sobre eso al fin de la clase, te pido por favor que te recuerdes la pregunta porque la vamos a ampliar en la próxima clase, donde ya va a ser una clase bastante más específica sobre los temas que estamos mencionando. Así que, perfecto. Saludos, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a Nicaragua. Entonces, vamos a comenzar con las primeras definiciones, ahora sí, las primeras definiciones básicas con las que vamos a trabajar. Deseo emprender, por ello necesito actualizarme con los nuevos conceptos. Perfecto, ahí vamos a tratar de sacar todo lo posible, sin dudas. Vamos a definir diseño de experiencia de usuario o user experience. ¿Qué es eso? Entonces, debemos pensar que el diseño de la experiencia de usuario es el resultado que saca un usuario. Yo se los voy a comentar primero de forma libre. Es el resultado final que saca un usuario de la interacción entre él y algún sistema, sea físico o no. Entonces, si vamos a leer un poco lo que está escrito por acá, se define como el conjunto de factores relativos a la interacción de un usuario con un entorno o dispositivos concretos. Tengan en cuenta eso, los puntos relacionados con la experiencia de usuario son aquellos relacionados con el usuario, con la interacción que realiza el usuario y con el entorno o dispositivo, o con el entorno y dispositivo en el que el usuario se encuentra inmerso. Entonces, en ese aspecto, yo les pediría que tomaran en cuenta fundamentalmente esos factores.
usuario, entorno, objetivos del usuario, ¿sí? Y los dispositivos que pueda llegar a utilizar. A ver, les voy a compartir ahora un enlacecito porque veo que están haciendo algunas preguntas. Entonces, sobre esas preguntas y resultados, vamos a tratar de compartir. Les voy a compartir un enlace y quiero que lo puedan ir abriendo. Ustedes deberían estar viendo esto mismo. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Perfecto. Sobre eso, fantástico. Sobre eso vamos a estar trabajando ahora. Entonces van a ver que dentro de este espacio nosotros vamos a generar algún tipo de contenido que de hecho lo van a ver aparecer completamente en tiempo real. Nosotros vamos a estar respondiendo. Perfecto, Cristian, Vivian. Y ahí van a ver que ahí está, sesión 1. Y ahí en esa sesión 1 vamos a empezar a compartir materiales con las consultas de ustedes mismos. Entonces, den un cliquito ahí donde dice sesión 1, que sobre eso vamos a estar trabajando. En primer lugar, ¿qué es el diseño de experiencia de usuario? Entonces, ahí la tenemos. Si entran a la sesión 1, ya lo van a tener disponible. Ahí está la definición y fíjense que tienen la definición de lo que es el diseño de experiencia de usuario. Vamos a estar trabajando en vivo de esa manera, ustedes me confirman, pero va a ser lo más ágil que vamos a poder trabajar para poder compartir los materiales entre todos. Para centrarnos nuevamente en el contenido, vamos a cerrar la pantallita y seguimos de largo. Entonces, tenemos que el diseño de experiencia de usuario puede definirse como el conjunto de factores, ¿sí?, relacionados a la interacción, el usuario, ¿sí?, el entorno y los dispositivos. Es importantísimo entender entonces que tenemos que considerar al usuario, al entorno, al dispositivo e inclusive los objetivos que tenga este usuario. No podemos darle una buena experiencia de usuario a nuestro cliente si no conocemos a este cliente, ¿ya? O a este usuario. Vamos a entrar ahora a una definición que dice que a nivel de informático, nosotros necesitamos conocer aspectos relacionados al hardware, al software, a aspectos de usabilidad, accesibilidad, diseño visual, utilidad y valor de los contenidos para el usuario. Perfecto. Al entorno, ¿con qué me refiero cuando decimos entorno? Imagínate, Alex, que tú necesitas obtener, no sé, ya que estamos con el tema COVID, tu sistema de vacunación, tu vacuna al día. Entonces, cuando tú decidas realizar o vacunarte, ponerte al día con el sistema de vacunación, tú vas a tener que, en primer lugar, partir de tu hogar hacia el centro de vacunación que tengas más cercano. Lo que tú sientas, proceses o vivas durante ese proceso de vacunación va a depender de muchos aspectos que están relacionados estrictamente contigo. Por ejemplo, tu historial de salud, tu historial cultural, tus miedos. Yo soy una persona que tengo cierto rechazo a las agujas, por ejemplo, que lo he ido superando a través de décadas, pero bueno, siempre lo conservo. Entonces, todo eso afecta a tu propia experiencia. Mi experiencia personal, excelente, ha sido muy, muy buena, pero cambia si yo parto desde mi casa y me voy a pie, aparto y me voy desde mi casa, me fuera en un carro, o me tuviera que tomar un transporte colectivo, ¿no?, de taxi, de buses, de lo que fuera. Cuando llego al centro de vacunación, el centro de vacunación es un centro de vacunación masivo, es un centro de vacunación privado, público, etc. Todo eso se configura como entorno. Como te das cuenta, el entorno me afecta directamente por múltiples motivos, y a cada uno de nosotros el entorno lo va a afectar de manera diferente porque el centro de toda esta experiencia está específicamente en cada uno de nosotros, que podemos considerarnos usuarios de ese sistema de vacunación. ¿Sí? Dime, Alex, si quedó respondido. Si no, tratamos perfecto, ¿no? Muchas gracias a ti por la pregunta. Ahora, eso es diseño de experiencia de usuario. Genial. Eso es diseño de experiencia de usuario.
Ahora, ¿qué pasa a nivel humano? Porque nosotros acá hablamos del entorno digital, pero dijimos que nos vamos a escapar un poco de lo que es el entorno digital. Dijimos que íbamos a pasar también, o nos íbamos a centrar específicamente en lo que pasa a nivel humano. Y acá me adelanté un poquitito hablando, justo dándole respuesta a Alex. A nivel humano intervienen aspectos relacionados con sus emociones, sus sentimientos, los aspectos ergonómicos o físicos. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta durante una interacción con un software, por ejemplo, con una computadora, si estamos en una mesa o estamos recostados en la cama, o si tenemos la mesa muy alta, muy baja, la silla muy corta, con respaldar, sin respaldar. Todas esas cosas que nos van a afectar a nivel físico como personas, que nos va a costar, nos va a incurrir en un costo. Entonces, hay que tomar en cuenta los aspectos a nivel humano, hay que tomar en cuenta los aspectos que están marcados ahí. Si ustedes se fijan en el lugar, en la paginita que les acabo de compartir hace un ratito, van a encontrarse con que ese material se va actualizando. Les digo eso para que lo tomen en cuenta, para quienes hayan entrado recién. Aquí vamos generando nuestra página, ¿verdad? Estamos colocando todo el material que estamos viendo en clases. Después le voy a dar una mejora fuera de clase, le voy a poner un cabezal, etcétera. Simplemente lo estoy haciendo rápido para que ustedes puedan tener acceso a estos contenidos. Más allá de que termine el curso o no, claro que por un tiempo prudencial, un par de meses, eso va a quedar colgado ahí para que ustedes lo puedan bajar. Yo les voy a enseñar cómo se baja eso. Entonces, a nivel profesional, tenemos que entender que el diseño de experiencia de usuario entonces afecta a múltiples factores. Y como múltiples factores que afecta, también tenemos que entender que va a involucrar a todas aquellas actividades humanas o relacionados con la actividad humana. De esa manera, nosotros tenemos que pensar en los aspectos culturales de la persona, como justo yo le decía a Alex. Para muchos de ustedes, lo que les decía, tenemos que ver aspectos culturales, sociales, psicológicos, los elementos que nosotros utilizamos en nuestra comunicación. Vamos a ver en la clase próxima, no hoy, que cuando una persona se comunica habitualmente con otras personas, normalmente no se comunican de forma directa, sino que todos nosotros utilizamos una serie de signos, símbolos, con los cuales transferimos ideas a otras personas. En esos procesos que se llaman de codificación y de decodificación, el mensaje puede cambiar, de hecho puede cambiar por el medio, puede cambiar por el medio en el que se transmita y puede también cambiar en la interna. Pero luego ese mensaje que surge con algún tipo de distorsión seguramente llegue a ustedes y por sus propias condiciones, por sus propias cualidades, van a decodificarlo de otra forma, ¿no? Un poco el teléfono descompuesto, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son esos aspectos culturales y cómo estos aspectos influyen en la comunicación entre seres humanos y en la comunicación entre seres humanos y dispositivos. Nosotros vamos a empezar inicialmente a hablar de dispositivos, pero vamos a cambiar rápidamente a las comunicaciones entre seres humanos. ¿Por qué? Porque vamos a entender que para muchas empresas que todavía trabajan con un régimen, yo le llamo de años 70, ¿no? Con un régimen muy autoritario, muy vertical, eso en realidad la empresa le está reportando unos costos gigantescos, porque no se puede forzar un sistema para que trabaje, sino que el sistema debería trabajar de la forma más fluida posible. Una de las formas de mejorar esa fluidez de producción está en la buena comunicación y está en la buena experiencia de los usuarios. Acá vamos adelantando un poquitito el punto hacia el cual quiero ir o vamos a ir. Entonces, se trata de una disciplina multidisciplinar. ¿Por qué? Porque abarca factores sumamente importantes que se refieren a lo que son los factores humanos en sí. Todo lo que tenga que ver con el aspecto humano, emocionalmente, intelectualmente, etcétera, en la vida diaria. La economía, bueno,
hay que considerarla en el diseño de la experiencia de usuario. Si yo a una persona le pido que realice un trabajo y ese trabajo le va a tomar 2 horas en vez de 10 minutos, entonces ahí no estamos considerando la economía de tiempo de esa persona. La economía material, si yo le puedo ofrecer un dispositivo que vale 100, se lo puedo ofrecer a 50, evidentemente estoy valorando su aspecto económico. El valor emocional, si yo tengo a una persona dentro de una empresa, esto me pasó concretamente en el año, las necesidades particulares de las personas discapacitadas. Exactamente. Ahí, mira, Pablo, ahí vamos a hablar en la próxima clase de las diferencias entre usabilidad y accesibilidad. Y ahí nosotros podemos empezar a filosofar un poco, pero no es filosofía, es realidad. ¿Cuántas discapacidades tenemos todos nosotros, ¿no? Eso es otro punto importante. ¿Cuántas habilidades diferentes, ¿no? ¿Cuántas habilidades diferentes tenemos nosotros? Entender que todos tenemos nuestras discapacidades, como diría Pablo, ¿no? Entonces, ahí también entendiendo esa discapacidad como un concepto general en el que nosotros podemos entender que si nosotros tenemos un empleado en empresa que está pasando por un momento emocional que no lo deja centrarse bien en el tema, y nosotros ignoramos absolutamente quién es esa persona, quién es su familia, qué es lo que está sucediendo, vamos a empezar a incorporar pequeñas dificultades en el entorno social de la empresa, en el entorno laboral de la empresa, que nos van a resultar en costos de producción, necesariamente. En ese sentido, es bien importante entender cada uno de los aspectos vinculados con el ser humano, ¿no? Que en definitiva el diseño de experiencia de usuario está pensado específicamente para el diseño de la experiencia del ser humano, sería, ¿no? Pero un ser humano específico que es usuario de algún servicio, algún producto o algún sistema, sea del tipo que sea. Entonces, ya tenemos que a nivel humano tenemos esos elementos, pero también dijimos interacción. Fíjense que puede definirse como el conjunto de factores relativos a la interacción. A la interacción, acá está la palabra interacción. Entonces, ¿qué es interacción? Yo siempre trato de utilizar las definiciones lo más, entre comillas, oficiales posible. Interacción es aquella acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. ¿Sí? Esto es interacción. Aquí vemos una persona interactuando con un celular, con un dispositivo móvil. Entonces, cuando hablamos de interacción, necesariamente aparece algo extra, que es la persona, ¿sí? La persona, un agente sea cual sea, ese agente puede ser, como dice ahí, una fuerza física, dos imanes interactuando entre sí, pero a nosotros lo que nos va a importar es la interacción entre las personas y el resto de las entidades. Sean estas entidades otras personas, un sistema, un dispositivo físico o un dispositivo o una interfaz virtual, como sería la interfaz de un celular. Cuando nosotros decimos toca el botón de inicio, no estamos tocando ningún botón, simplemente es un dibujo que aparece en la pantalla que nosotros traducimos, ¿sí? Traducimos como botón. ¿Por qué? Porque hay algunos factores que ya vamos a entender están relacionados fundamentalmente a lo que son las metáforas que hacen que nosotros identifiquemos el dibujo de un botón como un botón en realidad, ¿no? Mi perfil, solemos decir, etc. Entonces, ahora después que tenemos lo que es la interacción, tenemos que empezar a pensar con qué interactuamos. Por ejemplo, ustedes pueden estar sentados en una computadora y en este momento estar interactuando con el mouse de la computadora. Esto díganmelo a mí, que es lo que estoy haciendo en este momento. O sea que yo estoy trabajando con un dispositivo, acá por acá tengo otro con el que estoy trabajando también, que es el teclado de mi computadora. Por otro lado, ustedes ven que yo muevo el puntero, ¿sí? El puntero del mouse en una pantalla. Entonces yo estoy trabajando con dispositivos virtuales, como puede ser la pantalla que ustedes ven, dispositivos físicos, como puede ser el propio mouse o el teclado, o la propia pantalla en sí, la pantalla física. Y cada vez que yo quiero tocar algo en esta interfaz, muevo mi mouse. En ese momento, este elemento, metáforas multimedia, exactamente. Metáforas, ahí tienes un ejemplo, ¿no? Vamos a llegar a las metáforas, pero las metáforas son aquellos
Por ejemplo, la metáfora de escritorio, Windows tiene sus ventanas, sus carpetas, su papelera de reciclaje. Todo eso, según lo que dice Fernando, es uno de los tipos de metáforas para la interacción. En la próxima clase recién vamos a entender cómo es que se han generado esas metáforas. Me está fallando eso. Perfecto. Sí, sí, perfecto. La sala creo que está llenita, pero Irena, esperemos que si está vacía, sí, vas a entrar sin problema. Así que bueno, gracias por avisar. Todo ese tipo de elementos que nosotros utilizamos para interactuar con otro elemento, ¿sí? Eso es parte de una interfaz. Entonces vamos a ver la definición que nosotros tenemos. Acá Pablo se acordará de este dibujo porque siempre lo he utilizado. Ahí tenemos la interfaz de un carro, ¿verdad? La interfaz de un carro. Entonces, vamos a ver qué significa esto de la interacción necesita de la interfaz. De la voz inglesa, interface, que significa en informática conexión física y funcional entre dos o más aparatos o sistemas independientes, se ha adaptado al español la palabra interfaz. Esto dice la RAE. O sea que interfaz viene de esa palabra inglesa que significa conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que nosotros tenemos en esta definición es que entre mi computadora y yo hay un mouse. Que entre mi computadora y ustedes hay una cámara, es un celular, pero una cámara. Estas cosas son las interfaces. Es aquello que media entre el objeto al que yo quiero afectar y yo mismo, ¿no? Entonces, debajo puse, así durante las interacciones debemos comprender claramente y en cada momento cuál es la interfaz activa, dónde se encuentra la interfaz y cuál es su estado para mejorar así la experiencia de nuestros usuarios. Ahí aparece algo raro y que para quienes no estén acostumbrados a este tipo de temas puede resultarle bastante extraño leer eso, ¿no? Así, durante las interacciones debemos comprender claramente, ¿sí? Y en cada momento, esto es importantísimo, claramente y en cada momento, ¿sí? ¿Cuál es la interfaz? Yo voy a resaltar aquí claramente y en cada momento. ¿Cuál es la interfaz? Vamos a tratar de explicar con la camarita prendida qué significa eso de claramente y en cada momento. Lo de claramente y en cada momento significa lo siguiente. Miren, ahí voy a actualizar para que ustedes puedan ver que el material que estamos compartiendo lo están teniendo en vivo en la URL que les había compartido más arriba. Entonces, comprender claramente y en cada momento cuál es la interfaz activa. Las interfaces son mudables, las interfaces cambian, las interfaces son diferentes en cada momento. Yo siempre pongo un ejemplo, porque fue uno de los ejemplos más claros que he tenido, y es que cuando yo paro, por ejemplo, un taxi en la calle, si lo paro en la calle mismo, durante el momento en que yo hable con el taxista, mi interfaz es el taxista. Es a quien yo, entre comillas y entendiendo bien la palabra, utilizo para pedirle que me direccione a una dirección específica. Ahora, para el taxista, la interfaz probablemente en algún momento sean las palancas el volante, las palancas de cambio, embrague, freno, acelerador, etcétera, porque es con lo que él se traslada, con lo que él mueve ese carro. Pero, profe, la interfaz no sería el aire, porque el aire... Claro, bueno, ahí está. Eso es lo que dice Luis Ávila. En un momento, ahí ese es el medio, ¿no? Ese es el medio. La interfaz puede ser la voz. Pero sí, la interfaz o el medio por el que el sonido se traslada, en ese caso, es el aire. Sí, sí. Por eso digo, la interfaz siempre es mutable, siempre está cambiando y en cada interacción podríamos discutir mucho tiempo respecto a quién es o dónde está la interfaz. Por eso, a la misma observación de Luis, que es muy, muy, muy clara, vamos a tomar esa observación de Luis para poder ampliar. Cuando yo digo comprender claramente y en qué momento, cuál es la interfaz activa, que en realidad sería la voz o las cuerdas vocales, vais a saber, eso es cambiante, dónde se encuentra y cuál es el estado de la interfaz para mejorarla. Desde el punto de vista de la
de las interfaces gráficas de usuario es muy sencillo. Por ejemplo, el estado de una interfaz. El botón está inactivo. Es tan simple como eso. Activo o desactivo un botón. El carrito de compras. Yo digo, bueno, la persona no va a poder comprar hasta que no ingresa a la web o no ingresa al sistema móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, el carrito está visible o el carrito está invisible. Eso es el estado de una interfaz de usuario gráfica. Pero nosotros, acuérdense que estamos orientándonos rumbo a lo que es el diseño de la experiencia de usuario a nivel empresarial o dentro de una empresa. ¿Por qué esta salvedad? ¿Por qué esta observación? Bueno, fundamentalmente porque nosotros, si tenemos discrepancias, ¿no? Como dice Luis ahora, sería el aire, sería la voz, etcétera, piensen en cada momento cuando ustedes hablan con otra persona, ¿sí? ¿Cuál es la vía de comunicación? ¿Qué es lo que realmente permite esa interacción con el par, ¿sí? Con la persona que tienen al lado? Cuando ustedes se comunican con esa persona, lo que ustedes están diciendo y lo que la persona está escuchando. Este tipo de cosas son vitales para poder entendernos y generar una buena dinámica dentro de una empresa. Sobre eso vamos a hablar en la reunión del jueves. Así que es importante tu observación también por ahí, Luis. Vamos a seguir entonces, ya definimos lo que es interfase y acá tenemos, o interfaz, y aquí tenemos un punto vital, el diseño centrado en el usuario. El proceso de diseño centrado en el usuario, yo agregué ahí la opción persona. ¿Por qué? Porque para mí siempre el usuario es una persona. Comienza con el buen entendimiento de ellas y de las necesidades que el diseño intentará satisfacer. Me faltaron las comillitas de cierre. Esto es fundamental, el diseño centrado en el usuario. El proceso de diseño centrado en el usuario comienza con el entendimiento de mi usuario. Tengo que saber lo que el usuario necesita saber. Y aquí nos metemos, entonces, para poder ahora sí entendernos todos, vamos a colocarnos dentro de lo que es el diseño, las herramientas para poder dar una mejor interacción o la mejor interacción posible y la mejor experiencia posible para nuestros usuarios. Y acá, de repente, para los compañeros que hayan llevado algún curso anteriormente conmigo, vamos a separarnos son las mismas herramientas, pero enfocadas de una forma totalmente diferente. Porque el User Person Canvas, por ejemplo. Vamos a ver lo que es el User Person Canvas. Hace un ratito una compañera, disculpa que me olvidé del nombre, pero me preguntaba qué era un Canvas. Yo le decía que un Canvas es un tablero, un lugar donde yo escribo, ¿sí? Un lienzo para poder trabajar. Y se le llama Canvas a algunos formatos, en muchos de ellos preelaborados, para que nosotros simplemente cambiemos sus contenidos, para poder establecer algunos parámetros que nos permitan generar justamente un buen diseño centrado en el usuario y la mejor experiencia posible en nuestro usuario también. Bien. Entonces, estas herramientas son las que nos van a permitir una aproximación, ¿sí? Una aproximación al conocimiento de nuestros usuarios. Como les decía, nosotros somos usuarios en este momento del servicio de Zoom. Nosotros somos usuarios en este momento del servicio que da la municipalidad. Ustedes están como participantes, digamos, yo como expositor, por lo menos temporalmente, y estas situaciones se revierten. De hecho, cuando ustedes intervienen y hacen preguntas, los roles van cambiando. Pero la definición de usuario termina siendo esa, ¿no? Una persona que hace uso de un servicio o de un sistema. Entonces, podemos considerarnos todos partes, ¿no? Parte de los usuarios de los servicios de la municipalidad, por ejemplo. Entonces, nosotros debemos conocer a ese usuario. ¿Para qué? Para que el usuario tenga la mejor experiencia posible. Ahí empiezan a aparecer algunas herramientas que nos permiten orientarnos y dar un servicio lo más próximo posible. Lo que les voy a pedir es, a medida que vaya exponiendo, así como ha participado Pablo o Fernando, Irena o Luis Ávila en estos momentos, que ustedes puedan aportar
cuestionar, criticar, etcétera, cada uno de los comentarios que yo haga, estén de acuerdo o no, porque en esos desacuerdos es que nosotros vamos creciendo un poco más. Nosotros tenemos las opciones de las herramientas para poder conocer mejor a nuestros usuarios. Vamos con el primero de ellos, y es el User Person Canvas, o lienzo para el diseño de personas. Aquí les voy a compartir no solamente la captura de pantalla para que ustedes la tengan, sino también les voy a compartir los enlaces para que ustedes puedan acceder a este sitio, ¿sí? Es el Design Better Business. Aquí van a encontrar una cantidad de canvas para poder trabajar. Lo voy a compartir en el espacio principal nuestro, que le voy a colocar una sección que se llame Enlaces. Ahí está. Miren dónde se los acabo de compartir. Está aquí. Venimos hacia atrás y aquí tienen enlaces de interés, Design a Better Business Tools. Esa es el primer enlacecito que les comparto. Siguiendo con las herramientas compartidas, acá específicamente tienen el Canvas para el diseño de persona. Entonces ya mismo se los voy a compartir. Ustedes lo pueden encontrar ahora mismo. Denme un chiquitito. Listo. Vamos a ver ese material compartido. ¿Dónde es que está? Y ahí está. ¿Sí? Ahí tienen los dos enlacecitos. ¿Sí? Todo el material lo vamos a ir trabajando en este espacio. ¿Sí? Yo les voy a ir compartiendo los materiales por ahí. Entonces, lo que dice este PPT, esta presentación, es que el Canvas para el diseño de personas permitirá conocer a nuestros usuarios asignándoles una cara y un nombre a cada segmento de usuarios, mejorando los procesos empáticos durante la investigación. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar en no sé, la segmentación o el tipo de consumidor del Perú, de Arellano Marketing, por ejemplo, ¿no? Tenemos al conservador, etcétera, etcétera. Es una forma muy inteligente de segmentación, muy clara, permite entender, según sus perspectivas, cómo se comporta el consumidor peruano. De hecho, yo conocí a Arellano Marketing y a la segmentación que utilizaba mucho antes de llegar a Perú, o sea que es un tipo de segmentación que ha trascendido la frontera de Perú hace muchos años. Pero podemos pensar en cualquiera de los nombres que él asigne, ¿sí? Sí, ahí vamos a ir por ahí también. Sí, Jocelyn, vamos a ir, de hecho, son el público objetivo. Se van a trabajar sobre ese público. Pero más que público objetivo sí serían los usuarios finales, ¿no? Entonces, ese User Person Canvas permite que yo no le ponga, por ejemplo, conservador a un segmento del mercado, sino que lo llame Luis Enrique o María Cristina. Le doy un nombre concreto que me permita recordar a esa persona. Entonces, ahora después vamos a ver que María Cristina va a tener una imagen para nosotros, va a tener una foto, y es mucho más fácil recordar a una persona o un conjunto de características de un conjunto de usuarios con un nombre propio y exactamente, lo hace más personalizado, y a la vez más cercano. Por eso la palabra de procesos empáticos. Nosotros hablamos de Cristina, lo que pasa es que María Cristina, acuérdate que es una madre de 3 hijos y necesita y sus problemas son. Y Julio César, en cambio, es soltero, tiene 26 años, es profesional y vive en. Entonces nos acordamos de las personas y a la vez nos permiten darle esa cercanía, como dice Jocelyn por ahí, para poder identificarlo de mejor manera. No es otra forma que una segmentación de nuestro público objetivo, de nuestros usuarios concretamente. Entonces, exactamente, el buyer person ya es el comprador, digamos, ¿no? Luis ya sería el buyer, ya se acerca más a lo que es el CX, ¿no? La parte de Customer Experience o la parte de experiencia del comprador o del cliente. Pero sí va por ahí. Es lo que normalmente le vas a llamar buyer person. User person sería para el caso nuestro porque consideramos
personas usuarias, buyer person porque serían compradores. Cintia dice, se sintetizan las características de nuestro público objetivo para un rápido entendimiento y para tenerlo a la mano al momento de ponerlo a prueba. Exactamente, es eso. Entonces, el Design a Better Business define al user person como, qué objetivos tiene, ¿no? Ayuda a describir los clientes, yo diría los usuarios, y sus características de una forma más tangible y concreta. Yo tengo una persona que tiene nombre y apellido, es mi amigo, a los 6 meses de estar trabajando en un proyecto con él, les puedo decir que lo conocen como si fuera una persona real, facilitando, ¿sí?, referenciar sus patrones básicos y características, permitiendo crear y compartir modelos mentales y manteniendo un lenguaje común sobre varios tipos de clientes, ¿sí? ¿Por qué lo del lenguaje común? Bueno, vamos a ver por qué. Este es el user person o el persona canvas, ¿sí? También se llama persona directamente. El canvas según el Design a Better Business. Y ahí tenemos varios puntos. Fíjense que tenemos el nombre y el rol, entonces nos ayudan a dar cercanía a la persona, a anclarla en la realidad. Entonces le ponemos Julio César, listo, Julio César Martínez. Rol, tenemos que definir nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos acercando a lo que es el diseño de experiencia de usuario en la empresa actual, podemos decir Julio César Martínez, gerente del área de ventas. Ese es su rol, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen, bueno, pero eso es una persona. Claro, si nosotros tenemos un solo gerente de ventas, bueno, entonces será una persona. Pero si nosotros tenemos una empresa a nivel internacional o una empresa a nivel nacional, donde cada dependencia tiene un gerente de ventas, ¿no? Bueno, entonces este Julio César Martínez, creo que era, será el representante de todos los gerentes de venta de la empresa, ¿sí? Ahora aparecen las líneas punteadas que están marcadas por este canvas, ¿sí?, con el número 2. Esto es lo que nos permite jugar un poco más con el usuario. De hecho, las manitos deberían estar punteadas. ¿Por qué? Porque le puedo poner las manos hacia arriba, acá le puedo dibujar un vestido, acá le puedo poner cabello largo o corto, lo puedo dejar pelado, etc. Y eso me van a dar un poco más cercanamente la realidad de mi usuario. Le puedo dibujar algunas ojeras, algunas líneas de expresión, ya sería un usuario más veterano, ¿no? Las necesidades, que está en el punto 3, fíjense que dice, este es el corazón del canvas. ¿Qué quiere el usuario realmente? Nosotros no podemos pensar en nuestro usuario, ¿sí?, si no sabemos cuáles son sus necesidades. Entonces, ¿qué necesita mi usuario? Y ahí es donde empieza algún tipo de mecanismo que yo le llamo setentoso. Las empresas que dicen, no, yo presiono a mi usuario, a mi empleado, y mi empleado va a rendir porque necesita el sueldo. Bueno, eso justo estuve leyendo hace poco sobre Pompeya y las características de los cuerpos que encontraron ahí, y mencionaba un esclavo. Y el esclavo tenía la espalda tullida, yo qué sé, no sé, el esqueleto estaba mal, y decían, por eso se ve que era un esclavo. Bueno, yo si presiono al usuario, si yo presiono al empleado, y sí, si necesita el sueldo lo va a tener que responder. Pero claro, estamos hablando que hace 2000 años pasaba lo mismo. Entonces, una empresa en el siglo XXI puede funcionar como funcionaba Pompeya hace siglos atrás. ¿Cuánto le costaba ese sistema de esclavos? ¿Cómo se abolió la esclavitud? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de aspectos humanos que son las partes más, más humanas y más poéticas de la situación. Pero también había una falta, claro, sí, exactamente, esclavitud del siglo XXI. Pero había un punto en que era totalmente frío esa ebolición de la esclavitud. ¿Por qué? Porque resultaba mucho más económico darle un sueldo y que después con su sueldo me comprara la comida, que en definitiva terminaba no pagando nada, a tener una persona que mantenerla al 100% dentro de un sistema que ya no resultaba rentable. En muchos casos, no voy a decir que en todos los casos haya sido eso. Pero tenemos que alejarnos de todos esos sistemas de esclavitud, como dice Fernando. ¿Y por qué? Porque no son funcionales.
No son la astucia Claro que sí. La astucia del empresario que cree que pagando el mínimo y esforzando al máximo al funcionario va a sacar el máximo rendimiento, es un pensamiento de la época del algodón, si queremos ser muy modernos, de la esclavitud por el algodón en Estados Unidos. Entonces, ahí viene el tema del diseño de la experiencia de usuario de forma correcta, ¿no? Debemos darle a nuestros empleados, debemos darle a nuestros colaboradores la mejor experiencia posible dentro de nuestras empresas, aunque sean nuestros empleados, porque la esclavitud en la mayoría de los lugares, por lo menos oficialmente, se ha abolido y no debería existir más. Entonces, ahí empezamos a comprender cuáles son las necesidades de nuestros usuarios. Porque un empleado o un colaborador es un usuario de nuestra empresa, utiliza nuestra empresa para obtener un beneficio económico, utiliza nuestra empresa, exactamente, ahí viene Jocelyn, los primeros usuarios que estamos considerando son los empleados, los colaboradores, quienes nos proveen las mercaderías, ¿sí? Cuando ustedes ven un vendedor que está en una bodega, ¿sí? Bueno, todo eso es un ecosistema bien complejo de usuarios de un sistema muy complejo. Entonces, debemos saber qué necesita cada uno de ellos para no quedarnos en un entorno arcaico que debió morir hace siglos, antes de lo que se terminó inclusive. Entonces, ahí tenemos que entender cuáles son las necesidades de nuestros usuarios. Los aspectos positivos, cuáles son los aspectos relacionados a su vida que para él son positivos. ¿Por qué? Ese es el punto 4, ¿verdad? Ahí el solcito. ¿Por qué? Porque nosotros debemos realzarle los aspectos positivos, ¿sí? Después vamos a ver que hay una matriz que dice cómo darle la mayor alegría a nuestros usuarios, ¿no? Bueno, debemos darle a nuestro empleado la mejor opción. Voy a hacer una pausita, a pesar de que estamos con unos minutos ya para el cierre, pero creo que no pasaría nada. Yo trabajé con esto hace muchos años, en el año 2009 acá en Perú, y me centré específicamente en un conjunto de restaurantes chicos que atendí en ese momento, acá en Lima, y les dije, esta gente cocina de una forma increíble, llévenlos a Lima, no eran de Lima ciudad, eran del departamento de Lima, pero no de Lima ciudad. Llévenlo a Lima, muéstrenle lo que es la calidad de la alimentación, de lo que están preparando. Evalúen qué necesitan, ¿tienen hijos, no tienen hijos? No sabían cómo se llamaban los hijos. No sabían si tenían hermanos. Y no estoy hablando de un restaurante con 100 mozos y 100 cocineros. Eran 3 cocineros y 3 mozos, pónganle, no sé, cada uno de ellos, ¿no? Pero tú tienes que saber qué es lo que le pasa, porque si no la persona termina siendo una olla de lo mismo que un empleado, o un sartén, o una sartén. El punto 4, los aspectos positivos para realzárselos. Las oportunidades. ¿Qué oportunidades, ¿sí? Positivas tienen en su vida? ¿Sí? El usuario nuestro. Privadas, profesionales o laborales. También nos van a ayudar a conocerlo, también nos van a ayudar a entender y ayudarlo y llevarlo de la mejor forma posible para que tenga una experiencia lo mejor posible dentro de nuestra empresa. Las esperanzas puestas a futuros de ese usuario. ¿Cuáles son las esperanzas de ese usuario? ¿Quiere ser gerente general de nuestra empresa, o quiere estar 3 meses más para ver si consigue otro puesto de trabajo? Si estamos en el segundo punto, estamos perdidos, estamos dando una mala experiencia a los usuarios internos. Los aspectos negativos. ¿Cuáles son los aspectos negativos asociados a la vida del usuario? ¿Tienen que ver con nuestra empresa? Si el usuario se levanta amargado y viene a nuestra empresa amargado, esto se los puedo poner 1000 ejemplos, vamos a tener una empresa mediocre. Vamos a tener una empresa mediocre. ¿Por qué? Hay un libro que se llama Brandofon o Brandonoff, siempre me olvido, de Stallman, que habla sobre la empresa offline y la empresa online. Yo puedo hacer una empresa online maravillosa con sistemas de registro, con venta electrónica, etcétera, etcétera. Pero si cuando llamo por teléfono a la empresa, la secretaria o el secretario me dice, sí, ya está. Gasté miles de dólares afuera para tener una persona que está totalmente en disgusto con la empresa en la que está colocada. Entonces, esos son aspectos importantísimos porque los empleados son la empresa. Son la empresa y muchas veces se cree que no, bueno, está ahí, necesita y va a ir para adelante. Va a ir para adelante, pero en un momento la empresa va a quedar sola o va a quedar con aquellas otras personas que no quieren en otros lugares. Entonces, el negocio es carísimo, es carísimo. Los dolores de cabeza o preocupaciones, ¿sí?
somos el eslabón más flexible, sí, 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 el más importante, ¿no? Los dolores de cabeza o preocupaciones. Los dolores de cabeza del usuario son los relacionados tanto a nivel personal, laboral como profesional. ¿Cuáles son las cosas que le preocupan al usuario hoy? ¿Sí? ¿Y cuáles son los miedos que tiene a futuro nuestro usuario, interno o externo? Pero ¿cuáles son los miedos que tiene a futuro? Entonces, es importantísimo que nosotros completemos esta matriz. Yo les voy a pedir después a quienes son emprendedores o quienes están a cargo de alguna oficina, de alguna empresa, o quienes quieren simplemente profundizar en estos temas, que tomen en cuenta esta matriz. Yo se las voy a capturar y se las voy a compartir en el... Aparte ya tienen el enlace, ¿verdad? Pero la pueden descargar. Pero se las voy a compartir en el espacio en el que estamos trabajando para que ustedes traten de completar, ¿sí?, el diseño del User Person Canvas para los usuarios que ustedes consideren dentro de su organización, dentro de su proyecto. Y no tenemos que pensar en que somos una gran empresa con una gran población de colaboradores. Simplemente si queremos asociarnos con alguien, ¿qué le damos a ese alguien? Pues si no le damos nada, no tenemos ni socio, ni no tenemos nada. No vamos a tener nada. Usted dice, no, lo que pasa es que yo le doy este sistema y alguno va a caer. Claro, van a caer los menos aptos que no se van a dar cuenta probablemente de lo que le estamos ofreciendo, que puede ser nada. Perfecto, perfecto. Gracias, Patricia. Jocelyn, gracias. Entonces, ese es el tema. Entonces, tenemos que captar colaboradores, socios, empleados de la mejor casta, no de la que está por necesidad. Tenemos que captar gente de la que no se quiere ir. ¿Sí? Eso es importantísimo. Entonces vamos a seguir ahora con otro User Person Canvas. Nuestro modelo, ya lo conocerán, por lo menos un par de compañeros en la sala ya lo conocen a este Canvas. Entonces, este otro es bastante más frío, es el que yo utilizo normalmente, para que se llenen en clase. Entonces, lo conocemos desde un punto de vista más racional. Lo vamos a conocer desde un punto de vista más racional. Yo estoy abriendo aquí, fíjense que es el documento, y este documento PDF, así tal cual está, que es este mismo que ustedes están viendo acá, va a ser el que les voy a subir en este momento dentro del espacio de la sesión 2. Voy a crearme otro espacio ahí adentro que diga adjuntos, archivos adjuntos. ¿Listos? ¿Listas? Ahí tenemos los archivos adjuntos. Confírmenme que están viendo los archivos adjuntos. Y se está subiendo, ahí subió. Se los voy a mostrar dónde es que está. Le voy a poner acá un brifito, le voy a poner un portafolios, simplemente para que lo vean, y se los voy a compartir. Aquí está. Miren, tenemos sesión 1. Voy a subir ahí a la sesión 1 los archivos adjuntos. Ahí lo ven. Ahí está, archivitos adjuntos. Si ustedes entran ahí, tienen el diseño de personas. Es un PDF, lo pueden descargar y lo pueden trabajar. Si lo abren con Illustrator, quienes manejen Illustrator, lo pueden trabajar perfectamente. Si no, lo pueden trabajar simplemente capturando, ¿no? Voy a hacerle la capturita aquí para que ustedes sepan qué es lo que les compartí ahí adentro. De esa manera, archivos adjuntos lo van a ver aparecer a la imagen en este momento. En 3, 2, 1, van a ver que aparece la imagencita, ¿sí? Ahí tiene la captura de pantalla y el archivito para descargar debajo. Eso es otra forma de trabajar. A mí me gusta más que el anterior. Es bastante más frío, pero me permite determinar las características, las necesidades, las motivaciones o deseos, la información cualitativa opcional e información cuantitativa adicional para poder definir los aspectos que a mí me importen de ese usuario. Entonces, como actividad, esto no es una clase, es un taller que estamos haciendo, me gustaría que ustedes puedan compartirme por correo, yo después les voy a decir dónde, o a subirlo en un grupo de Telegram, dónde subir estos trabajitos, pero me gustaría que definan las características de los usuarios que les sean de importancia para ustedes.
Todas las personas son importantes, pero no todas son usuarias de nuestro sistema, ¿no? Entonces, empezamos con esa primera actividad compartida, ¿sí? Este Canvas, que es el que yo utilizo siempre en clases, facilita la identificación de las personas a través de los datos personales, características de personalidad y experiencia, necesidades y deseos, datos adicionales cuantitativos y cualitativos. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué este tiempo que hemos gastado en lo que es el diseño de personas? Bueno, fundamentalmente porque no podemos, pero esto es, no que sí lo puedo hacer, no podemos, no se puede dar una buena experiencia de usuario si yo no conozco o si lo conozco y no me importa mi usuario. Porque si pasa eso, ya estamos perdidos. Trabajamos para nosotros mismos, ¿no? O sea, nos encerramos, nos hacemos ¿cómo es? Donde se sentaban los reyes, ¿cómo es? Nos ponemos un banco de esos de oro y decimos somos los mejores y listo, ya está, pero no serví. Un trono, exactamente, gracias Pablo. Nos armamos un trono personal, pero no vamos a captar a nadie a nivel de usuarios, porque al usuario hay que conocerlo, al usuario hay que entenderlo y al usuario hay que darle algo, porque el usuario nos da algo también a nosotros. Listo. Vamos ahora con el mapa de empatía. Gracias, Pablo, no me venía trono. El mapa de empatía viene después del diseño del usuario. Yo tengo mi usuario definido, listo. Se llama María Teresa Ruiz. Listo. Ahora tengo que conocer, ¿sí? Acuérdense que en el Canva que les compartí, María Teresa Ruiz tenía algunos datos importantes, sus necesidades, sus motivaciones, deseos, etcétera, al igual que lo que dice el Canvas anterior. De ambos puedo sacar un mapa de empatía. ¿Por qué? El usuario al centro. Si no hay usuario al centro, exactamente, mapa de empatía con sus emociones y demás. Entonces, el usuario al centro. Acuérdense lo que decía por acá arriba Donald Norman. El proceso de diseño centrado en el usuario, persona, comienza con un buen entendimiento entre ellas y las personas que el diseño intentará satisfacer. ¿Sí? Entonces, vamos con el mapa de empatía. El mapa de empatía de 4 cuadrantes, vamos a ver en la próxima clase el de 5, es aquel canvas, aquel tablero que nos muestra lo que dice el usuario, lo que piensa el usuario, lo que el usuario hace y lo que el usuario siente. Entonces, esto según el Nielsen Norman Group, para mí es una referencia a nivel internacional en lo que respecta a usabilidad, experiencia de usuario, accesibilidad, etcétera. Dice que el mapa de empatía nos ayuda a visualizar las actitudes y comportamientos de los usuarios, ¿sí? Actitudes y comportamientos. Hay empresas internacionales que trabajan sobre esto. Esto no es un invento mío, esto es la realidad. Y la empresa grande, la empresa importante, la empresa que busca el progreso y busca mantenerse en el sector, porque crecer en la realidad del mercado de hoy no es tener 100 hoy y 105 mañana. Si el mercado creció en un 100% y yo crecí en un 20%, aunque haya crecido, perdí participación de mercado. Entonces, esto nos permite visualizar las actitudes y comportamientos de los usuarios, fundamentales para ir con el mercado, no creciendo de forma ilusoria internamente en un 2%, mientras el resto del sector crece en un 50%. Alinear los equipos, si el sector crece un 50% y yo crezco el 2%, a nivel de participación perdí un 48%. Alinear los equipos de UX en la comprensión profunda de los usuarios finales. Revelar cualquier omisión en los datos de los usuarios existentes. Revelar cualquier omisión. ¿Qué significa esto? A veces en clase surge la pregunta, bueno, yo estoy trabajando con nuestros usuarios. ¿Cómo defino mi usuario? Y bueno, para clases lo vamos a definir con una flexibilidad relativamente alta. Hay que hacer un análisis, etcétera. Pero no va a ser la precisión como para mandársela a Google para que cambie de sus conductas, ¿no? Simplemente es un análisis que nosotros hacemos a nivel práctico en clases. Si en lugar de hacer una práctica en clases estoy trabajando con una empresa que tiene $2.000 para gastar en esto, evidentemente tendré otros recursos, alguna encuesta, alguna cosa así. Ahora, si yo tengo $20.000, ya puedo hacer un poco más. Si tengo 200.000, voy a hacer muchísimo más. Hay casos como Samsung, por ejemplo, que entendieron que tuvieron grandes fracasos en las ventas de sus televisores inicialmente y se centraron en saber por qué no habían ventas, por qué la empresa perdía dinero. Y lo que se hizo fue tratar de localizar qué pasaba con las empresas que compraban las personas que compraban televisores. ¿Qué compraban realmente?
y entendieron que lo que estaban vendiendo ellos no es lo que la gente quería comprar. A mí me había enseñado que un mapa de empatía era como una línea de tiempo en base a las acciones dentro del proceso del usuario. Ahí, Cintia, lo vamos a ver el jueves, pero quizás estés hablando del User Journey Map. Confírmame, User Journey Map. Eso sí hay como una línea de tiempo, que se habla sobre acciones y emociones. Lo vamos a ver el jueves. Hazme acuerdo si no sale, si entras, que espero que sí, vamos a habilitar sí o sí el YouTube. Ahí está, el User Journey Map. Perfecto. Ahí está, es eso sí. Ahí sí hay una línea de tiempo. Entonces, vamos a tratar de entender de qué trata el mapa de empatía. Lo primero, el usuario dice, contiene lo que el usuario dice en voz alta en una entrevista u otro estudio. Se completa con citas textuales y directas. Si el usuario dice es una porquería, nosotros no escribimos. El usuario no le parece correcto. No, el usuario dijo es una porquería. Así, literal, textual. Soy leal a la marca, ahí viene el ejemplo, ¿no? Soy leal a la marca porque nunca he tenido una mala experiencia. Quiero algo confiable. No entiendo qué hacer desde aquí. Es eso, lo que el usuario dice. Vamos a ver por qué hay cosas que parecen repetirse. Lo que el usuario piensa corresponde a lo que el usuario piensa a lo largo de su experiencia. Responde a los pensamientos del usuario y qué le importa al usuario. Y ustedes me dirán, pero lo que dice y lo que piensa es lo mismo. No, el usuario no siempre dice la verdad. Entonces, con esta matriz, escucho lo que el usuario dice e identifico lo que el usuario piensa. Y encuentro las diferencias y trato de hacer un análisis entre la diferencia entre lo que el usuario dice y el usuario sabemos que piensa. Entonces, por ejemplo, nota importante, es posible tener el mismo contenido en el dice y piensa, porque si yo tengo un usuario totalmente honesto, y bueno, ahí tengo un usuario que hay que valorar, ¿sí? Pero a veces de repente yo le digo, ¿qué te parece ese sistema? Maravilloso. Es lo mejor que he visto, porque dice, no me voy a perder el puesto de trabajo ni loco. Pero después cuando lo veo sacudiendo la cabeza, frenándose, produciendo la mitad de lo que producía antes. Es importante entender lo que dice y lo que piensa, porque son cosas totalmente diferentes. El usuario puede no expresar lo que piensa por inseguridad, temor, carácter, educación, etc. Ahora viene lo que el usuario hace, ¿sí? Incluye las acciones que realiza el usuario. ¿Qué hace físicamente el usuario? ¿Cómo lo hace? Si yo tengo una persona que dice, me parece fantástico el sistema, pero actualiza 5 veces la portada del sitio, si carga 3, 4 veces el formulario, está haciendo algo que no se condice con lo que piensa, porque ahora puede decir una cosa, pensar otra y hacer otra, porque de repente no es consciente de lo que está diciendo. Es el mejor sistema que conozco. Claro, el mejor sistema que conoce piensa y dice lo mismo. Pero si él tiene una cultura, o ella tiene una cultura estoy hablando de cultura a nivel digital, por ejemplo, muy baja, entonces que sea el mejor sistema que conoce, a mí me va a importar muy poco. Lo que me va a interesar es qué hace, ¿sí? Entonces, ¿puede lograr su tarea? ¿Puede avanzar? ¿Puede llegar a sus objetivos o no? Y después está lo que el usuario siente. Entonces, esto corresponde al nivel emocional. Se frustra, se enoja, se entusiasma, queda feliz, queda contento, etcétera, ¿no? Ejemplos, está impaciente porque el sistema no responde. Confundido, el sistema no le informa claramente, o inseguro, el sistema lo induce a errores. Con esto ya tenemos identificado, afinamos el resultado del User Person Canvas. Y tenemos ahora una matriz que me permite definirlo más claramente y tamizar los resultados del User Person Canvas con el cuadro de el mapa de empatía de 4 cuadrantes. Vamos a ver que hay uno de 5, como les digo. Ahora, ¿cómo llevamos esto ahora a nuestro proyecto? Con esto cerramos. De repente, Luis, ahí te comento por las dudas, ya cerramos en 5 minutitos y nos va a dar la hora y media calculada. Herramientas UX, lienzo de propuesta de valor. Esta es la tercera y última herramienta que nosotros vamos a ver en clases. Viene el lienzo de propuesta de valor. Este lienzo tiene un uso muy simple, pero a la vez esclarecedor. Este es el que reúne los resultados de los trabajos anteriores. Sobre el lado izquierdo, el proyecto o la empresa o la institución o el startup o lo que ustedes quieran llamarle, con los productos y servicios que ofrece. Y en este punto, ya con esto vamos cerrando, vamos a hacerlo detalladamente, lo vamos a trabajar en pasado mañana. Nosotros tenemos un conjunto de servicios y productos que deben relacionarse con los trabajos del usuario.
O sea que tenemos que tener una relación directa. Si el usuario lo que quiere es ver cine y yo le ofrezco clase de filosofía, probablemente no sea mi usuario. Entonces, el objetivo, Jesús. Lo primero, trato de vincular el triángulo rojo del cuadrado de la empresa con el triángulo del sector azul de la empresa y del usuario. Entonces, la empresa con sus productos y servicios debe satisfacer los trabajos del usuario. Si tú, por ejemplo, juegas al fútbol, mi empresa te tiene que vender pelotas de fútbol, los chimpunes, los llores, el equipamiento, las mochilas para que tú te vayas a las duchas, lo que sea. Pero si tú buscas productos para jugar al fútbol y yo te ofrezco películas, entonces tú no eres mi usuario final ni yo soy tu solución. ¿Se entiende por ahí, Jesús? Esa es la primera aproximación. No de nada, Jocelyn. Entonces, ahí tenemos la primera aproximación. Por otro lado, tenemos que saber cuáles son las alegrías de nuestro usuario. ¿Cuáles son las alegrías de nuestro usuario? Entonces, con los productos que nuestra empresa fabrica u ofrece, el usuario debe cubrir y generarse alegrías para ese usuario. Por ejemplo, si tú te dedicas, como poníamos el caso de Jesús, dime Jesús si quedó clara la respuesta o no, pero si yo le ofrezco a Jesús, él compra los chimpunes, y yo le ofrezco llevárselo a la casa personalizados, le generé una alegría adicional. ¿Y cuáles son las frustraciones de Jesús al momento de realizar su trabajo? Por ejemplo, los chimpunes se le rompen fácilmente, entonces yo lo que ofrezco son chimpunes de alta duración, de alta durabilidad y personalizables. La personabilidad o personalización de esos chimpunes son creadores de alegría, algo que a Jesús le va a causar felicidad tenerlo. Y que los chimpunes, en vez de durarle 2 partidos, le duren 50, va a ser un aliviador de frustración. Entonces, nuestros productos, para resumir todo en un solo gráfico que les comparto ahora, los productos deben relacionarse con los trabajos del usuario, aliviando sus frustraciones y generando o potenciando sus alegrías. Esto es evidente, por más que ustedes me digan, no se puede, eso no es real, eso no se puede aplicar, etc. Sí se puede aplicar, porque si yo te vendo un producto que no te sirve en absoluto, entonces tú no me vas a comprar absolutamente nada. Si yo te ofrezco algo de una forma rápida y sencilla, que tú estás trabajando ahora, por ejemplo, 15 días para realizar, no sé, los bancos de imágenes. Yo no soy fotógrafo, yo no lo soy. Pero si yo soy fotógrafo, puedo sacar mis propias fotos y me gusta sacar, etc. Pero resulta que tengo un banco de imágenes que me siento y por $20 compro la imagen exacta que yo quiero. Pero si yo la tengo que ir a sacar al Cerro de los 7 Colores y me gasto entre tiempo y demás 4.000 soles o 2.000 o lo que sea, obviamente que voy a pagar los 20. ¿Por qué? Porque me cuesta muchísimo menos. Entonces, ahora viene otra parte que son dentro de los trabajos del usuario, son los trabajos en sí. ¿Qué tipo de trabajo realiza el usuario? Tienen trabajos funcionales, emocionales y sociales. Y esto hay que entenderlo. Sin entender esto tampoco estamos entendiendo absolutamente nada de nuestros usuarios. El cliente en sus trabajos funcionales busca alcanzar un objetivo concreto. Es, en el caso de Jesús, comprar sus chimpunes, nada más. Los emocionales, ¿sí? Son los que busca generar un estado interno. Llega, no sé a qué jugador, si es que Jesús es jugador de fútbol o no, pero llega con la foto de su jugador favorito, personalizado con la foto. Eso es un trabajo, logra conseguir sus chimpunes con la foto de su equipo, el escudo del equipo favorito. Listo, ya está. Y los sociales es, no, pero mira, además de todo eso, son de marca XXX. Entonces resulta que muestra sus chimpunes y bueno, se expone un poco socialmente. Mira las zapatillas que se compró, qué fabuloso, etc. Esos son los trabajos funcionales, emocionales y sociales. El funcional es el chimpún me sirve para pegarle a la pelota y con precisión, nada más. Lo otro ya son emocionales y sociales. Cuando nosotros salimos con nuestra marca Lacoste o la que sea pegada en el bolsillo y probablemente estamos con alguno de estos dos trabajos. Hemos gastado más en una prenda porque cubre factores emocionales y sociales. Ahora vamos con las frustraciones que tiene el usuario, ya estamos cerrando.
las frustraciones que tiene el usuario son de tipo general, hay obstáculos y hay riesgos, ¿sí? Las frustraciones, aquello que cuando ustedes dicen, bueno, voy al trabajo, pero pucha, el jefe estaba de mal humor, no entendió que, o la jefa, ¿no? Bueno, la frustración en general se relaciona con lo funcional. Por ejemplo, tenía que hacer un balance para el día de hoy, no lo hice. Eso es una frustración que se relaciona con lo general. Ahora, eso es tiene una consecuencia directa, que es no hice el balance, pero tiene otra que puede ser el riesgo, ¿no? de no conservar el trabajo. Entonces aparecen otro tipo de frustración que son los obstáculos, y son aquellos aspectos externos e internos que impiden que el usuario alcance un objetivo. Por ejemplo, me llama el jefe, la jefa, para conversarme de otro proyecto, no me dejó terminar el balance. Eso es un obstáculo. Y están los riesgos, que son aquellos impredecibles generalmente, que no me permiten generar el balance. Por ejemplo, si en la reunión de hoy, ahí tienen un impredecible, un riesgo, que no funcionara YouTube. Una hora antes de la reunión con ustedes, yo transmití por YouTube para probar el sistema. No sé qué pasó, que no transmitió más. Bueno, eso es un riesgo, el riesgo de que no se produzca la transmisión de forma correcta. Y debemos entender cuáles son las frustraciones que enfrenta el usuario a nivel general de obstáculos y de riesgos. Finalmente, y esta silla, la última, acá está, el perfil del usuario. Dentro de ese perfil del usuario tenemos que entender las alegrías. ¿Se acuerdan que estamos viendo los tres triángulos, ¿no? Las frustraciones, las alegrías y los trabajos. Trabajos, alegría y frustración. Entonces, dentro de las alegrías necesarias, lo que yo espero, ¿sí? Voy a comprar una hamburguesa, que venga la hamburguesa dentro y que esté bien cocida. Es una alegría necesaria. Las esperadas, y que la persona que me la venda, buenos días, ¿cómo está? La salchipapa de siempre, ¿verdad? Uy, se acordó de mí, qué bueno. Eso es una alegría esperada. Las deseadas van más allá de las esperadas. Entonces mira, fui y me dicen, no, por su visita frecuente, le vamos a regalar una hamburguesa más este mes como cliente destacado. ¡Wow! Está bueno, mira, me reconocieron que vengo todos los días. Y las inesperadas. Sí, señor, usted vive en tal lado, ¿verdad? Sí. Bueno, si gusta, se lo llevamos a domicilio. ¡Wow! Esa sí no me la esperaba. ¿Cuál es el costo? No, el costo es el mismo. Eso es una alegría inesperada. Quienes llegan a las alegrías de último nivel son quienes están más próximos a dar la mejor experiencia de usuario posible. Con eso cerramos la presentación del PPT. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Y bueno, por Formación Gráfica Plácido Luna, el sitio que todavía está en construcción, formaciongráfica.net, el canal de YouTube donde se va a publicar, no corten todavía, bien, Luis, muchas gracias, el canal de YouTube, youtube.com/formación gráfica, me alegro mucho, Charo, y placidoluna@gmx.com, ese es mi correíto personal. Como tarea, para que esto tenga un resultado para la próxima clase, creo que ya está la camarita activa, a ver si está o no está. Ahora sí. Para la próxima clase, tomen los canvas que les he compartido, no precisa que sean exactamente lo mismo, lo pueden hacer en Word, en cualquier elemento, y definan en su proyecto cuáles son sus usuarios, cuál es el... muchas gracias, Alison. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Saludos para Argentina también y para Mendoza. Créense los usuarios, tipos de aquellas personas que son sus colaboradores. Muchas gracias, Sandra. Acuérdense que continúa el mismo tema. No vamos a repetir la temática, sino que es la continuación de esto, la profundización, porque acuérdense que nosotros nos vamos aproximando al usuario interno, ¿sí? Que todavía vamos acercándonos. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Shirley. Por favor, Shirley, acuérdate que tenemos el jueves, no nos perdamos. Excelente, profe. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias a ti, Janet. Nos vemos el jueves, eso es bueno. Gracias, Alex. Clarisa, muchas gracias. Bendiciones también para ti, familia. Jan Platero, gracias a ti. Rocío Condori, ¿cómo estás, Rocío? Muchas gracias. Pablo, un abrazo grandote. Muchas gracias también. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Les pido que hagan el ejercicio para su propio emprendimiento, para su propia empresa. Y desde Surco, Perú, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricia. Muchísimas gracias. Gracias, Elena.
Les pido eso entonces, decirle, vamos a estar activos con el canal de YouTube, sí o sí, el de YouTube. Les pido ahí que si se suscriben, van a tener la notificación, más allá de que Luis o la municipalidad les va a hacer llegar el enlace a través de las redes de chat. Hasta el jueves, Jesús, muchas gracias. Así que bueno, agradecido. Luis, creo que nos pasamos un poquito de la hora, así que mi disculpa por el caso y estamos en contacto. ¿Sí? Nos vemos el día jueves. Hagan los ejercicios, así podemos avanzar. Vamos a trabajar de forma mucho más interactiva el día jueves con algunas encuestas y demás. Me alegro mucho, Junior. Muchas gracias. Fantástico. Sí, Margarita, realiza los canvas y por favor tráelos o compártemelos por el correito que estás viendo ahí. Plácido Luna, se lo voy a compartir de vuelta, placidoluna@gmx.com. Ese es el correito mío. Aquí vamos a copiar los enlacecitos. Muchas gracias, Fernando. Saluda a Colombia también. Un gusto, muchas gracias. Laura, muchas gracias también. Muchas gracias. Estamos en contacto entonces. Yo voy dejando por acá porque creo que Luis tendrá sus compromisos también con la municipalidad y ya le dimos demasiado tiempo. Simplemente traté de recuperar los 15 minutos que perdí con lo de YouTube. Esto va a estar colgado en youtube.com/formación gráfica, supongo que en cuestión de 2 horas máximo. Muchas gracias Karina, muy amable. Que pasen bonito. Voy cancelando la cámara y vamos, voy a cancelar la grabación. Les agradezco mucho la participación. Me gustaría verlos el próximo jueves.